¿Sabías que existe una planta que mejora la motilidad intestinal y por lo tanto combate el estreñimiento, que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune, que regenera la piel, nos aporta energía? Quédate a ver este vídeo porque te voy a mostrar cuál es esa planta de la que tantísimas propiedades se conocen, cómo debes consumirla para ver estos beneficios, dosis y otras aplicaciones. Y como extra os voy a presentar otro suplemento de Naturitas que va más enfocado al estreñimiento directamente. No te lo pierdas. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. Ya son muchos los estudios que nos muestran cómo el aloe vera no deja de sorprendernos. La realidad es que se lleva utilizando durante muchísimos años, por lo tanto su uso es totalmente seguro. Pero hay que saber muy bien cómo utilizarla para obtener buenos resultados. Son muchos los casos que me encuentro en consulta que por un mal uso del aloe no han obtenido resultados, y esto se convierte en algo frustrante y que puede hacernos perder la fe en estos suplementos. Por eso hoy vengo a contarte sus múltiples propiedades y sobre todo cómo tomarlo para aprovecharla al máximo. Y si estás cansado de probar recetas caseras para el estreñimiento, que no terminan de funcionarte o no tienes tiempo para hacerlas, en la segunda parte del vídeo voy a mostrarte otro suplemento muy interesante, más enfocado al estreñimiento. Son totalmente complementarios, ya que uno hidrata las mucosas y el otro potencia el movimiento intestinal para el avance y la eliminación adecuada de las heces. Para saber si el jugo de aloe vera de Naturitas te conviene, toma nota de sus beneficios. Nutre y regenera las mucosas. Todo el tracto digestivo está recubierto internamente por una capa de mucosa, que es nuestra primera barrera de defensa. Pues bien, el aloe es demulcente. Esto significa que mima, que regenera, que cuida las mucosas para mantenerlas sanas. Es útil en casos de esofagitis, gastritis, reflujo, acidez, ardor, porosidad intestinal, úlceras, colon irritable, es decir, toda patología que curse con un daño en la mucosa digestiva, o bien porque muestre inflamación, o bien porque muestre un deterioro, como por ejemplo la gastritis. Para mí personalmente, en consulta el jugo de aloe vera no puede faltar en un tratamiento para la gastritis. Es una cura imprescindible. También, otros de sus efectos beneficiosos es que potencia el sistema inmune o que reduce la fatiga. Es importante, eso sí, que el aloe sea de calidad, para que no lleve aloína. Esto es muy importante. La aloína se encuentra en la parte externa de la hoja del aloe. Es irritante y podría provocarnos el efecto contrario al que queremos conseguir, ese efecto antiinflamatorio. Por eso el aloe de Naturitas es ideal. Mira, en esta hoja de aloe que os he traído aquí podemos ver las diferentes partes que la componen. La que nos interesa, la importante, es el jugo que está por dentro. La que tiene por fuera es el acíbar, donde se encuentra esa aloína. Esa aloína es la que os hablo de que es irritante y que tiene que desaparecer en un jugo de aloe vera puro, bueno, que compremos directamente. También contiene como conservante la vitamina C, maravilloso. Esta vitamina reduce la fatiga, mejora el sistema inmune, la formación de colágeno. El colágeno es necesario para nuestros vasos sanguíneos, para los huesos, los cartílagos, la piel, las encías. Y mejora la absorción del hierro, entre otras muchísimas funciones. Por lo tanto, ¿qué mejor conservante que este? Y supongo que te preguntarás, ¿cuánto debe ser la cantidad óptima en suplementación? Bueno, esto va a depender ligeramente de la sintomatología, pero podríamos decir que 2 chupitos de 25 mililitros repartidos en 2 momentos distintos del día son la dosis estándar. Eso sí, es muy importante que se tome fuera de comidas, para que caiga con el estómago vacío y de esta manera podamos aprovechar mejor todas sus propiedades regeneradoras. Se puede tomar solo o acompañado de un poquito de agua, pero muy poco para que no pierda potencia. Se debe conservar en la nevera, esto es muy importante una vez que lo hayamos abierto.
¿Y tú, actualmente padeces estreñimiento? ¿Has tomado alguna vez aloe vera? ¿Has notado estas propiedades de las que estamos hablando respecto al estreñimiento o, por ejemplo, respecto a la gastritis? Me gustaría que me dejaras un comentario de cómo ha sido tu experiencia. O si actualmente cursas con estreñimiento, ¿qué crees que puede ser la causa? ¿Cuáles son sus síntomas? Si me dejas esto en comentarios, podré atenderte y ayudarte personalmente. Por otro lado, si buscas algo que movilice directamente tu intestino y te ayude a evacuar mejor las heces, Naturlax es para ti. Los derivados hidroxiantracénicos mejoran la función intestinal. Para que me entiendas, estos compuestos activan terminaciones nerviosas que se encuentran en las paredes de nuestro intestino. Esto genera una pequeña contracción en el intestino grueso y esto va haciendo que se produzca un movimiento peristáltico, que es como se le llama al movimiento que hace el intestino para hacer avanzar las heces hacia la salida. Si no vamos bien al servicio, es de vital importancia que ayudemos a la evacuación. Si no, estaremos intoxicando nuestro organismo con todos los efectos que eso conlleva a todos los niveles. Cansancio, irritabilidad, cambios de humor, la piel se apaga, aparecen dolores de cabeza, entre otros muchísimos síntomas. No esperes a que esto ocurra. Pon remedio antes y evita el estreñimiento. Ahora bien, ¿qué pasa si juntamos ambos suplementos? Jugo de aloe vera Naturitas y Naturlax, pues que voy a potenciar el efecto de ambos, ya que actúan en líneas distintas pero totalmente complementarias. Recordar, el aloe vera nutre las mucosas y recupera la función, mientras que Naturlax lo que hace es movilizar las heces para que no haya estreñimiento. Existe una planta que cuida de nuestro intestino a la vez que aporta salud en mayúsculas a su paso por nuestro organismo. Debemos tenerla muy presente en nuestro botiquín natural. Y Naturlax nos ayuda de manera natural a la evacuación de las heces cuando nos cuesta más de lo habitual. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete al canal de Naturitas y de Physiolution. Y si estás interesado en estos productos, con el código Physiolution10 tienes acceso a un 10% de descuento. Muchas gracias, hasta la curación y más allá.